Josué era un joven que cruzó la frontera con su familia, buscando una vida mejor, pero la pobreza era su compañera constante. A pesar de que trabajaba en varios oficios, parecía que el dinero generado no era suficiente para vivir como él deseaba. Una idea empezó a gestarse en su mente, una idea oscura. Decidió involucrarse con temas oscuros. Leyó y estudió libros de magia negra hasta que un día llevó a cabo un ritual satánico marcando un pentagrama en el suelo. Esa noche, 3 sombras aparecieron en su habitación. Le preguntaron que si era dinero y poder lo que quería y contestó que ese era su mayor deseo. Entonces le pidieron el alma de un ser querido. No durmió esa noche atrapado en pensamientos oscuros. La cabeza le daba vueltas, olvidarse de la ofrenda de un ser querido o tener las riquezas con las que siempre había soñado. Solo tenía 2 noches para decidir. A sus hermanitos no, los quería demasiado. A su madre, tampoco, ella le había dado la vida. Finalmente, eligió a su abuelita, pues ella ya había vivido, según concluyó. Entonces, lo peor sucedió. Se acercó lentamente a la garganta de su abuela. Ella luchó por respirar y después su cuerpo quedó inmóvil. Josué no creía lo que había hecho, pero la abundancia llegó inmediatamente. Después de haber obtenido esas riquezas, Josué experimentó situaciones paranormales, por lo que decidió llamar a un programa de radio sobre estos temas. Estarán de acuerdo con que es una historia poco común. Hasta ahora podría ser cierta o no. Sin embargo, durante una entrevista telefónica, el ambiente en la cabina tuvo cambios extraños. El frío había aumentado. No era solo el ambiente, era algo más. Algo que no podían explicar, pero que los hacía sentir vigilados en cabina. Sentían que algo los observaba desde las sombras y Josué estaba a punto de dar una terrible revelación. Josué dijo, con sensación de abatimiento inminente en su voz, que veía a una mujer flotando frente a él, con lengua como la de una serpiente, y tenía una cruz invertida con un ojo en el centro. Josué lloraba, completamente desesperado. Dijo que cuando esa cruz apareciera frente a él, su vida sería terminada. Intentaron tranquilizarlo, le prometieron contactarlo con un experto, pero sabían que algo mucho peor estaba a punto de desatarse. Josué, con voz rota, confesó que esa figura ya lo había golpeado antes por haber hecho algo prohibido. Había dado dinero a un empleado en apuros. El dinero que aparecía en su casa diariamente solo lo podía usar para su propio beneficio. Compartir estaba prohibido y aquel ser lo castigaba por su desobediencia. El pastor Guaso entró en acción. Le preguntó si estaba arrepentido, si realmente quería terminar con ese pacto infernal. Le pidió que abriera su Biblia. Josué intentó abrir la Biblia, pero no pudo. Dijo que estaba pegada, como si algo sobrenatural la hubiera sellado. Y entonces lo peor ocurrió. Josué gritó, alarmado. Se acercaban más seres horribles. ¡Son 3! ¡Ayúdenme, por favor!, gritó Josué. Oraron juntos, y con mucha dificultad el frío en la cabina desapareció. Josué mencionó que a las 4 de la madrugada tendría que celebrar un ritual en una montaña. El pastor le recomendó que no lo hiciera si deseaba terminar con esa pesadilla, y quedaron de hablar al siguiente lunes. El lunes siguiente llegó, se trataron de comunicar con Josué, pero fue uno de sus empleados quien informó que Josué había sufrido un accidente. El terror comenzó a resonar en cada palabra que escuchaban. El joven estaba gravemente herido, con un crucifijo en su vientre. El silencio envolvía mientras esperaban noticias. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Nadie lo había acompañado y nadie se había presentado para cuidarlo. Se preguntaban cómo había llegado a ese estado. Fue entonces cuando Josué decidió contar lo que realmente había ocurrido aquella noche. Los seres regresaron, no dejaron nada intacto. Lo golpearon sin piedad hasta clavarle el crucifijo que por su abuela le habían regalado.
Y así en ese momento Josué perdió el conocimiento. Pasaron semanas antes de que pudieran volver a hablar con él, y cuando lo hicieron, se enteraron de que las sombras aún lo acechaban. El terror no lo había dejado en paz. Un mes después, decidieron ir a buscarlo. La casa estaba desierta, pero su esencia maldita aún se sentía. La puerta estaba entreabierta, el silencio era morboso y se atrevieron a pasar. Al entrar, encontraron a un hombre, alto, pálido y con una mirada que perforaba el alma. Los recibió sin palabras, solo con su mirada, como si ya supiera lo que buscaban. No dio más información, solo cerró la puerta, dejándolos afuera con muchas dudas. Volvieron a México, pero las imágenes no los dejaban en paz. Algo no estaba bien. Pasaron 15 días hasta que finalmente recibieron una llamada de Josué. Josué dijo que estaba mejor, recibiendo ayuda en un templo, pero lo que más los sorprendió fue lo que dijo después. Josué aseguró que su casa había estado vacía desde que había sido hospitalizado. ¿Quién les abrió la puerta entonces? Josué se encontraba en un monasterio, lejos de su antigua vida y de los horrores que lo atormentaron. Pero las preguntas persistían. ¿Qué presencia habitaba esa mansión maldita? Quizás es mejor dejar ese recuerdo enterrado en el olvido, donde pertenece.